Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía 12. En esta ayudantía vamos a hacer un ejercicio de evaluación de proyectos con y sin deuda para evaluar el riesgo asociado y vamos a ver, como aquí dice, distintas formas de ver esto, básicamente. Tenemos el valor del apalancamiento que nos piden, aplicar WACC, el tipo de cosas que yo creo que les van a pedir hacer en la prueba porque, como habrán podido saber por el anuncio del profesor, la prueba 3 no es con Excel, es simplemente a papel. Y bueno, si ustedes se meten a las pruebas de años pasados, se encontrarán con el tipo de ejercicios que se podrían encontrar en la prueba. Que de todas formas pueden incluir flujos de caja, pueden incluir ese tipo de materia, pero como son a mano, lo que hacen generalmente es simplificar un poco el flujo de caja. Quizás solamente le entregan la utilidad y uno va descontando ahí los intereses, o el horizonte de evaluación es bien chico. Entonces, intentan como hacer lo posible para que no sea tan difícil hacerlo sin un Excel. Entonces, en este caso, yo creo que este ejercicio no es complicado hacerlo a mano, porque requiere que nosotros simplemente utilicemos las fórmulas que también van a tener ustedes en el formulario, que para eso me traje aquí la prueba del año pasado que viene con el formulario, que siempre es el mismo. Y nada, eso. Un detalle antes de partir, y es que la ayudantía de esta semana tiene un pequeño, no sé si error, pero está como organizada rara. Porque para hacer la A necesitamos un dato que se obtiene al principio de la C. Entonces, para no confundir, lo que yo voy a hacer es partir de la A, después pasar a la B, C, D, pero en la A vamos a asumir un valor y después recién en la C yo les voy a mostrar de dónde sale ese valor. ¿Ya? En caso de que ustedes se encontraran con un ejercicio así de la prueba, la idea es que sea B, C, A, porque hay un dato aquí que solamente podemos tener acá, y para eso deberíamos haber hecho la B antes. ¿Ya? Entonces, sin más que decir, voy a sacarle un screenshot aquí al enunciado y vamos a pasar a hacer la ayudantía. Tuki, tuki. Ya, entonces. La ayudantía nos dice que la empresa Biolab Limitada produce y comercializa productos para el sector farmacéutico y está evaluando un proyecto que requiere una inversión en activos de 240 millones. Se estima que el proyecto podría proporcionar una utilidad antes de impuestos e intereses, pero descontada la depreciación, de 40 millones anuales a perpetuidad. Dado los estándares de calidad requeridos por sus clientes, la empresa invertirá todos los años de vida del proyecto, un monto igual a la depreciación anual. Tararán. La empresa solo pagará los intereses de la deuda y no pagará amortización. Como podrán notar en ese primer párrafo, hay varias cosas que nos están simplificando la construcción de la tabla del flujo de caja, ¿ya? Porque nos dicen, ok, la empresa solo está pagando intereses con deuda, no va a pagar amortización, nos dicen que la depreciación va incluida en la utilidad antes del impuesto, entonces eh, no las tenemos que poner como valor, las podemos poner como que están ahí, pero ya están descontadas. ¿Y qué más? Invertirá todo el año un monto igual a la precisión anual. Claro, y eso se va después tapando porque lo estamos invirtiendo aquí. Un monto igual a la precisión anual. Después nos dicen que la tasa libre de riesgo es de 5% anual y que la rentabilidad esperada del mercado es 11% anual, mientras que se pagan impuestos a las ganancias de un 40%. Bastante alto el impuesto aquí. El gerente decide financiar parte de la inversión con 100 millones de deuda, por la que pagaría un interés igual a la tasa libre de riesgo. En ese escenario se estima un beta apalancado del capital propio de 1,66 para el proyecto. Vamos por partes, porque siempre nos recargan de datos y la verdad es que frente a eso lo mejor es ir anotando los datos. ¿Ya? La primera pregunta que nos hacen aquí en la ayudantía es que evaluemos el proyecto puro. Es decir, vamos a evaluar el proyecto sin tomar en consideración deuda. Vamos a decir que todo ha sido financiado con capital propio. ¿Ya? Entonces vamos a tomar los datos aquí en primer lugar. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que la inversión total, vamos a ponerlo aquí, inversión total, voy a hacer un poco de zoom porque creo que está como muy alejado. Ahí sí, inversión total. Sabemos que la inversión total es de 240 y esto está escrito en millones. ¿Ok? También, ¿qué sabemos? Sabemos que la utilidad antes de impuestos, la UAI, es de 40 millones. Y sabemos que esto se va a replicar a perpetuidad. Después nos dicen que la tasa libre de riesgo, que la vamos a poner aquí, tasa libre de riesgo,
que si ustedes la buscan en el fondo en el formulario de la prueba, ustedes se meten aquí, en su prueba, la tasa libre de riesgo está representada como RF y viene de R Free of Risk, ¿ok? Entonces nosotros lo vamos a representar aquí como R libre de riesgo, LR nomás. ¿Y qué más? Aquí esto, aquí, esto aquí. Ya, la tasa libre de riesgo en este caso nos dicen que es de un 5% anual. Perfecto. Nos dicen que la rentabilidad esperada del mercado, o sea, E de RM, es igual a 11% anual. Otro porcentaje que tenemos ahí. ¿Qué más nos dicen? Que se pagan impuestos a las ganancias de un 40%. Entonces aquí le ponemos el tax de un 40%. Y eso nos dicen de datos. Ah, y nos dicen que también el beta de capital, el beta aquí, beta apalancado, porque es el beta de capital propio. Apalancado de capital propio. Nos dicen que este beta es de 1,66. Y nos dicen que ya está descontada la depreciación. Entonces, estas son las cosas que nosotros conocemos. Vamos a formatearlo esto para que quede más clarito. ¿Dónde tengo ahí? Ahí, todos los bordes. Y esto aquí. Todos los bordes. Y entonces, para nosotros poder evaluar el proyecto puro, lo que necesitamos es primero sacar la tasa sin deuda. Y la tasa sin deuda la podemos obtener mediante KPM. ¿Ok? Entonces, el KPM, que está, si ustedes se meten en su formulario, acá abajo, podrán notar que en el formulario aparece con un beta, aquí, sin nada. Simplemente nos dicen beta. Y esto es porque esta fórmula de aquí, esta ecuación, se va adaptando dependiendo de la situación que estamos estudiando. Entonces, en este caso estamos hablando de un caso en el que estamos viendo el proyecto puro, sin deuda. Por lo tanto, para nosotros hacer eso, necesitamos sacar el beta desapalancado. ¿Ya? Porque este es el beta apalancado. Entonces necesitamos sacar el beta desapalancado. Y para sacar el beta desapalancado, lo que necesitamos nosotros es el beta apalancado, que ya lo tenemos, 1,66, y el beta de mercado, que también lo tenemos, que es beta D. Entonces, ¿cómo tenemos beta D? Porque, como podrán notar, no está en los datos que yo tengo aquí escritos. Y tampoco si ustedes revisan aquí nos dice así como el beta del mercado es tanto. Lo que nos dicen, y eso está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. El gerente decide financiar parte de la inversión con 100 millones de deuda, por lo que pagaría un interés igual a la tasa libre de riesgo. Cuando la tasa de interés es igual a la tasa libre de riesgo, decimos que el beta D, el beta de la deuda, es cero, ¿ya? Entonces, como el beta D, que en el fondo está en la fórmula de beta desapalancado, es cero, ya lo calculamos ahí. Sin haberlo calculado, ya sabemos que es cero. Esto es un supuesto, en el fondo. No es un supuesto, sino que es algo que pasa. Si ustedes les dicen que la tasa de interés es igual a la tasa de libre de riesgo, eso significa que el beta deuda. El beta deuda o beta D, como aparece generalmente en las pautas de ayudantía, es cero. ¿Ya? Entonces, eso nos va a simplificar bastante los cálculos. Por lo tanto, ya que tenemos todos estos datos, la primera cosa que tenemos que sacar nosotros es el beta desapalancado. ¿Ya? Para el beta desapalancado, nosotros nos podemos meter aquí y nosotros sabemos que el beta desapalancado lo tenemos que sacar utilizando aquí. Nos dice, de hecho. Aquí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que beta L, el beta apalancado, es beta desapalancado más beta desapalancado menos beta D, con beta D igual a esto de acá, para RD igual a I, con I distinto de RF. ¿Qué significa esto? Este es el caso en donde la tasa de interés es distinto a la tasa libre de riesgo, RF. O sea, I de interés es distinto de RF de Free of Risk. Dado eso,
podrán ustedes notar que entonces todo lo que tenga que ver con beta D se nos va a hacer cero, ¿ya? Y nosotros si despejamos esto, nos queda una expresión que yo la puedo consultar ahora mismo porque la tengo guardada en la pauta de la ayudantía. Aquí. Tu. Si ustedes despejan a partir de ahí el beta desapalancado, les queda esto, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Como acabo de mencionar, voy a pegar esto aquí. Ya que el beta D o el beta de la deuda es cero, toda esta parte de arriba, excepto el beta apalancado que está aquí, se nos va a cero. Entonces, realmente lo que tenemos que sacar nosotros para poder sacar el beta desapalancado va a ser lo siguiente. Entonces, vamos a ponerle beta desapalancado. Entonces, beta desapalancado. ¿Qué pasa con el beta desapalancado? El beta desapalancado va a ser igual a el beta apalancado, 1,66, partido en uno más A. Dato importante. Dato importante. Ya. No puedo seguir. ¿Qué pasa? La deuda que está aquí, D, nosotros ya la conocemos. El P, nosotros no lo conocemos porque en el fondo el P lo tendríamos que obtener en la C. Porque en la C nos piden evaluar el proyecto financiado por el método del costo promedio ponderado de capital, o sea, la WACC. Y cuando nosotros hacemos esto aquí, sacamos el valor, que se me olvidó el nombre, siempre se me olvida el nombre, el valor de mercado, CP. Entonces, como no podemos hacer esto antes, me van a tener que creer por mientras que el P es igual a 140, o más exactamente es igual a 140,77, ¿ya? Otra forma en la que podemos como trabajar con un número similar es que nosotros decimos, ok, el P, que lo vamos a dejar escrito aquí, P va a ser igual a la inversión, que sabemos que la inversión es 240, menos la deuda. Y la deuda es de 100, 200, 100. Entonces, más adelante, cuando hagamos la C, se van a dar cuenta de que el valor de mercado es 140,37, ¿ya? Pero es muy parecido a 140. Y insisto, en la prueba, si les sale un ejercicio así, debería salirles primero hacer la B, después hacer la C y después hacer la A, ¿ya? O sea, no es que parezca en ese orden, pero primero tienen que hacerlo con deuda, después en la WAC y después el puro, ¿ya? Y así no les va a faltar ningún dato como a mí sí me estaba faltando acá en la ayudantía. Ya, ahora sí tenemos todos los datos. Déjeme poner escrito aquí, eso sí, porque no lo había escrito. Deuda, 100. De tal forma que si yo ahora saco bien el beta desapalancado va a ser igual al beta apalancado partido en uno más uno menos el tax, que nosotros el tax ya lo sabemos que es el 40%, ¿cierto? El 40% vamos a poner aquí. Tu. Perfecto. Después, esto va multiplicado por D partido en P, o sea, la deuda que está acá, partido en el P que acabamos de sacar que está acá. Cerramos esto así. De tal forma que tenemos esto. Y si nosotros le damos al Enter aquí, nos va a dar esto. Creo que en algo me equivoqué. Me suena que en algo me equivoqué. Me suena demasiado que en algo me equivoqué. Creo que algo tomé mal y me está estresando. Espérense un poco. D partido P de partido. Ah, ya sé cuál es el problema. Dije que esto es esto. Uno más pan, pan. A ver. Y uno más uno menos tax por esto. Ya. Esto por esto de acá. Esto acá. Ahí no me falta, ¿no? Sí. No, sí me falta. Ay, señor. Ya va, Excel, ya va. Uno más uno menos el tax. Está aquí. Tax. Tuki. Después esto por D partido en P está aquí.
deuda partido en P, que está, probemos 140,37, quizá ahí está mi error. Perdón. Y ahí está eso, está esto. No, sí, da 1,65. Qué raro, qué raro. Ya descubriré en qué me varía, porque esto no me debería estar dando esto, de hecho. Beta apalancado, beta apalancado, 7. A ver, pausa, señores, discúlpenme, que esto no me está dando lo que me debería estar dando y eso me está dejando preocupado. Entonces, voy a hacer de vuelta mis pasos, ¿ya? Para no embarrarla. Tan, 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 tan. Ya, a ver, vamos a probarlo. 0,05. Bueno, es lo mismo. 0,11 es lo mismo. 0,4 es lo mismo. 1, pero esto es 100%. El beta apalancado es 1,66. Perfecto. Después el beta desapalancado. Esto es igual a el beta apalancado. Está aquí. Ah, creo que ahí está el problema. Y podría estar el problema, a ver. 1,66. Y mira, aquí podría estar el problema. Entonces esto es el beta apalancado. Perfecto. Partido en uno más el uno menos el tax que está aquí. Perfecto. Después, esto está multiplicando el D que está. Esto no es un porcentaje, po, porque esto es un porcentaje, ¿no? Por 100 partido en el P que dijimos que es 140,37. Claro. Hay un problema con esta fórmula, se fija con esto. Brararán. Ya. 147, sí. Pum, pam. Y ahora me dice que es por el punto. Le pongo la coma. Le pongo la coma y me va a seguir tirando error. Claro, porque este está con coma. Ahí sí, ya. No me daba. Ahora sí, 1,16 ya. Entonces, ahora sí el beta desapalancado es lo que me llega a dar, que es 1,16. Me estaba llamando mucho la atención que me diera tan cercano al beta apalancado. No podía dar, tenía que dar más bajo. Y ahí está. Perfecto. Discúlpenme el error, nuevamente en el Excel se me debe haber ido un número que no era. Esto no es un 100%, esto es un 100. Oye, pero ¿por qué está el porcentaje? Que aquí, esto es lo que me debe haber estado matando todo lo que vendría a ser el Excel general. Ahí sí. Ya. Ya. Perfecto. Ahora que tenemos el beta desapalancado, necesitamos sacar entonces turururum, el KPM. ¿Ya? Y el KPM viene de acá arriba de la fórmula que podemos sacarla aquí mismo o que nosotros podemos consultar, que es esta. RP es igual a la R libre de riesgo más el beta desapalancado en este caso, que es el que acabamos de conseguir, por lo que nosotros esperamos de rentabilidad del mercado, que ya lo tenemos, menos la tasa libre de riesgo que también la tenemos. Entonces, si nosotros tomamos esto así, nosotros vamos a decir, ok, no hay problema, espérense, no, lo voy a poner al lado, ahí sí, y este lo voy a poner a la izquierda, ahí sí. Entonces, decimos, ya, yo estoy en la prueba, tengo aquí KPM, perfecto, entonces si yo quiero sacar RP, que está aquí, RP va a ser igual a la tasa libre de riesgo, que está aquí, 5% más el beta que acabamos de sacar, que es el beta desapalancado en este caso. Esto va a estar multiplicando además lo esperado, que es 11% menos la tasa libre de riesgo nuevamente, que es 5%. Tuki. De tal forma que aproximadamente, porque si nosotros hacemos esto aquí ya puedo cerrar esto de acá. Puedo mover esto de acá un poquito. Perfecto. Si yo le pido a esto que me entregue más decimales, así, aquí, voy, tráigame más decimales. Claro.
Es aproximadamente 12%. En algunos computadores les podría salir 11,98% y eso depende más o menos de los datos que utilicen para calcularlo. Si utilizan 0,05 probablemente les dé 11,97, 11,98. Lo importante es que aproximadamente es 12%. Y esta es la tasa en el fondo de KPM. De tal forma, esta es la tasa de descuento a la que nosotros vamos a tener que evaluar nuestro proyecto puro. ¿Ya? De verdad, disculpen por todos los tropiezos aquí, puros tropiezos que no les va a pasar a ustedes. ¿Por qué? Porque no tienen que usar Excel en la prueba. ¿Ven? Entonces ahí pueden agradecer que no tienen que usar Excel. Pero lo importante es que con esta tasa de descuento vamos a evaluar nosotros ahora el proyecto. Entonces, para evaluar el proyecto, ustedes tienen que hacer un mini flujo de caja. En este caso, tenemos entonces los años aquí, años. Tenemos el año cero, que es cuando hacemos la inversión. Ay, perdón. Tenemos el año cero, que es donde hacemos la inversión. Y tenemos el año uno a infinito. ¿Por qué? Porque nos dicen que en el fondo todo esto se va replicando a perpetuidad. ¿Ya? Y como ustedes no van a hacer una tabla de Excel de literalmente uno al infinito, van a poner una columna que representa todos los años del uno al infinito y que se va repitiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos sabemos, efectivamente? Sabemos que la utilidad antes de impuestos en el año cero es nada, en el año uno va a ser 40. Entonces le ponemos 40. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el impuesto a la renta, es el 40% de esto, ¿ya? Entonces nosotros simplemente tomamos esto de acá y le multiplicamos esto de... ¿dónde tengo el 40%? Aquí. Pero esto se nos está restando, entonces va negativo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos nosotros? Sabemos que entonces la utilidad después de impuestos o la UDI va a ser igual a esto menos esto. Entonces, si yo digo que esto es igual a esto más esto, la utilidad después de impuestos va a ser 24. Después, las depreciaciones, si bien nos dicen que están incluidas, igual las vamos a escribir aquí como que están, depreciaciones. Depreciaciones. Las depreciaciones, en el fondo aquí hay un valor que está incluido, le vamos a poner X, o para que no se confunda después Excel, le vamos a poner entre comillas X. Y después de eso tenemos que el flujo operacional, va a ser igual a este 24 más este X, más X. Ok, después de eso tenemos el flujo de capitales, ¿cierto? Donde el flujo de capitales tenemos la inversión, ay, inversión, ahí sí. La inversión de activos, que en este caso son 240 millones, que nosotros estamos tomando en este primer caso como que ha sido financiado completamente por nosotros, por lo tanto nos descontamos los 240. Préstamos no hay, pero igual lo vamos a escribir para después ver esta tabla. Sabemos que amortizaciones tampoco hay, porque nos dicen en el enunciado que no tiene amortizaciones, entonces nada. Y entonces el flujo de capitales va a estar dado por esas cosas de aquí. Pero, ¿qué pasa acá? Sabemos que se nos va a descontar aquí en la inversión de activos un menos X. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos como descontando los X de aquí, de las depreciaciones. Nuevamente, ¿qué pasa después aquí? Que el flujo de capitales que está acá va a ser la suma de todo lo que está pasando aquí. Entonces, aquí en el año cero va a ser menos 240. En este año de acá va a ser menos X. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada nuevamente. No lo tomes como que es literalmente menos X. Menos X, ahí sí. Ay, señor. No lo tomes como que es literal menos X, por favor. Menos X. Ahí sí. Entonces, menos X. Y después de eso, el flujo de caja neto. Entonces, vamos a poner aquí. Flujo de caja neto. ¿Qué va a ser el flujo de caja neto? Va a ser la suma entre el operacional y el de capitales. Pero ¿qué pasa? Entonces, el flujo operacional en el año cero es cero. Por lo tanto, su flujo de capitales neto va a ser, o sea, su flujo de caja neto va a ser menos 240. ¿Por qué? Porque solamente consideramos esto de acá. En este caso de acá, tenemos que el flujo operacional era 24 más X, 24 estas depreciaciones. Pero además sabemos por el flujo de capitales que se nos van a descontar estos X, porque ya están considerados.
Entonces es lo mismo como si dijéramos que el flujo en realidad no es más que 24. Y nosotros podemos ir reformateando esta fila aquí para que se vea todo. Perfecto. Y una vez que tenemos todo esto, que es todos los datos que nos dan, no nos dan más datos respecto al comportamiento del flujo de efectivo o de caja. Nosotros podemos evaluar el proyecto puro utilizando la tasa de descuento que calculamos, que era esta del 12%. Entonces, ¿cómo ustedes calculan esto? Bueno, toman esto. Entonces, primero aquí vamos a ponerle van. El van, como en este caso solamente estamos considerando esto y esto partido al infinito, esto, lo que estamos haciendo es, ok, es simplemente esto más el flujo de caja infinito que está acá, partido por la tasa de descuento que acabamos de obtener, que es esta del 12%. Entonces, ¿qué nos da? Nos da un van negativo. Más exactamente nos da un van negativo de menos 39,6245, o sea, es más o menos menos 39,63. Al ser negativo, esto nos dice que no conviene. No conviene. Por lo tanto, el proyecto puro, sin que ustedes tomen deuda, para la empresa Biolab Limitada no le conviene, porque es negativo. ¿Ya? Salió medio accidental, pero esperemos que la B salga menos accidentada. Ahora, la B, primero, antes de seguir, José, ¿alguna duda respecto a eso? ¿No respecto a la? Se me olvida que no estoy solo. Eh, No, ninguno. no, ya. Perfecto. La B nos dice entonces, si nosotros consultamos el enunciado, que evaluemos el proyecto financiado considerando el flujo de caja del accionista, compare y comente el resultado respecto a la pregunta anterior. Ya. Entonces, como nos dicen que ahora estamos considerando el flujo de caja del accionista, estamos considerando también la deuda. ¿Ya? Entonces, como estamos considerando también la deuda, y no, esto no es el Excel de aquí, vamos a hacer la B. B. Ahora con deuda. Para nosotros obtener la tasa de descuento con la que vamos a evaluar el proyecto, necesitamos considerar nuevamente esto de acá, que nos dice que R, en este caso con deuda, va a ser igual a la tasa sin riesgo, libre de riesgo, más el beta, pero en este caso el beta, como estamos considerando la deuda, va a ser el beta apalancado por la esperanza de rentabilidad de mercado, que ya sabemos cuál es, menos la tasa libre de riesgo. Entonces, es casi hacer lo mismo, pero estamos considerando ahora el beta apalancado. Entonces, esto le vamos a poner R, CD, o sea, R con deuda. El R con deuda va a ser simplemente que nosotros tomemos la tasa libre de riesgo que está acá, perfecto, más el beta apalancado, que ya lo tenemos, que es este de acá, y esto lo multipliquemos por tan, 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 lo que nosotros esperamos de rentabilidad del mercado, que es 11%, menos la tasa libre de riesgo, que sabemos que es 5%. Perfecto. Entonces ahora, la tasa a la que nosotros vamos a evaluar el proyecto con deuda es del 15%. ¿Ya? Entonces ahora que tenemos la tasa del 15%, vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a tomar de nuevo esta tabla, la voy a copiar. Me va a tirar puros errores porque va a intentar tomar las cosas o va a mover las cosas. Ya, perfecto. Se va a borrar todo esto de aquí. Lo borramos, lo borramos. Entonces vamos a evaluar el proyecto, pero ahora considerando que hay una deuda. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambia por el hecho de que hay una deuda? La utilidad antes de impuestos se mantiene igual. Sabemos que va a seguir siendo 40. El impuesto a la renta va a seguir siendo igual a menos lo que nosotros consigamos por el 40% que nos cobran, que está aquí. Ahí sí. O sea, menos 16. Por lo tanto, la utilidad después de impuestos va a seguir siendo igual a esto más esto. Va a seguir siendo 24. Ah, no, pues. No, pues ya. Aquí hay un problema. Me detuve justo a tiempo. Entonces, esto voy a pegar esto aquí. Voy a pegar esto. Necesito de esto hasta aquí.
Necesito uno aquí. Perfecto. Ya. ¿Cuál es el error que había cometido? Ahora estamos considerando intereses. La deuda. Entonces, si ustedes consideran la deuda, no pueden hacerse los locos y decir como, "Oh, ok, entonces hay deuda, por lo tanto, no pago intereses". No, pues sí, tienen que pagar intereses. ¿Ok? Entonces, ahora no solamente nos descuentan esto, sino que nos están descontando una deuda. ¿Ya? Pero la deuda, y esto va a cambiar el orden aquí, va la utilidad antes de impuestos, va el interés asociado a la deuda, después tenemos la utilidad antes de impuestos con deuda, y después recién tendríamos que nosotros aplicar sobre esa utilidad antes de impuestos con deuda los impuestos. ¿Ok? Después sacaríamos el UDI, la utilidad después de impuestos, sacaríamos las depreciaciones nuevamente. Después de eso tendríamos el flujo operacional, porque ya tendríamos todo, no nos faltaría más información. La inversión en activos. Después de eso tendríamos los préstamos, las amortizaciones, flujo de capitales y el flujo de caja neto. Ahora sí, no hay ningún error más. Uy, ahí hay un error. Por ahí me lo apunté a hacer. Ahora sí, no hay ningún error más que nos esté molestando en este caso. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, volvemos. Hay intereses. Los intereses se nos van descontando año a año. Y estos intereses están asociados a la deuda que nosotros hemos acuñado. Y la deuda que nosotros acuñamos es de 100, pero no nos van a restar literalmente 100, pues nos van a restar el 5% de 100, porque nos dijeron que la tasa de interés era de un 5%. Entonces va a ser lo mismo como si multiplicáramos por la tasa libre de riesgo, aun cuando no es eso. Entonces se nos descuentan aquí 5. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos con deuda va a ser igual a esto más esto. Ahora sí. Eso nos da 35. Después los impuestos están calculados sobre esto. Entonces es igual a menos esto por el 40% de impuesto que está. ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me fui para abajo. Y ahora sí. Es igual a esto de acá por el 40% que está acá menos esto. Ahí sí. Y luego la utilidad después de impuestos es simplemente esto más esto. Depreciaciones. Bueno, las depreciaciones nuevamente están incluidas dentro de todo esto. Entonces las vamos a escribir nuevamente como X. Y el flujo operacional va a ser igual a el 21, que viene de la utilidad después de impuestos, más este X misterioso. ¿Ya? Entonces, para que no nos explote esto, va a ser 21 más X. Después, tenemos la inversión en activos. ¿Ok? En el año cero, nosotros tenemos que invertir 240 menos 240 en activos. Pero de esos 240 nosotros sabemos que 100 son en deuda. A su vez, sabemos que acá se nos va en el fondo descontar esta X, menos X. Y aquí para que no explote le vamos a poner las comillas, menos X. De tal forma que el flujo de capitales aquí va a ser igual a esto más esto, o sea, en el año cero va a ser menos 140 y en este año va a ser igual a menos X. De tal forma que el flujo de caja neto está acá, en este año va a ser menos 140 y en este año va a ser entonces el 21 más X menos el X, 21. Ya, es como si no hubiese estado el X, porque nos dicen que la depreciación va incluida. Por lo tanto, la depreciación pasa aquí como un fantasma, así. Y bueno, ahora que tenemos esto y ya tenemos la tasa a la que nosotros tenemos que evaluar el proyecto, decimos, ok, por lo tanto, el van va a ser igual a esto de acá, el del año cero, más esto de acá, partido por la tasa que acabamos de obtener, que es esto de acá. De tal forma de que esto nos da un van de 0,37. Ahora, este van es bien penca porque es casi cero. Está muy cerca de ser negativo, pero es
mejor que el ban que habíamos obtenido con el proyecto puro, ¿ya? Y al ser mejor que el ban que obtuvimos con el proyecto puro, nosotros decimos que, ok, te conviene más hacer el proyecto endeudándote que haciendo el proyecto con todos tus capitales, ¿ya? Y es lo que generalmente pasa. Generalmente a ti no te conviene empezar un negocio con solamente capital tuyo, te conviene endeudarte, ¿ya? Y este es el claro ejemplo de eso, porque si nosotros tomábamos todo nuestro capital y lo invertíamos directamente, no nos convenía, pero así nada. Y en el caso de que nosotros decidamos, en el fondo, invertir con deuda, ¿qué pasa aquí? Que, oh, mejora la situación, ¿ya? Entonces, en el fondo, la conveniencia general del proyecto está mejorando por el solo hecho, porque nada más cambió, de que estamos incorporando una deuda a la inversión inicial. ¿Ok? Eso se lo pueden dejar guardado en la cabeza porque probablemente se lo podrían preguntar como un comente, ¿ya? Generalmente a las empresas les conviene endeudarse a que meter toda la plata al proyecto así como tirarlo al fuego, ¿ya? Ahora vamos a hacer la C. Y en la C vamos a poder obtener de dónde salió el 140,37 del que les estaba hablando anteriormente. La C nos dice aquí, si nos metemos, que evaluemos el proyecto financiado por el método del costo promedio ponderado del capital, la Firm de Sum of the Fair, o sea, WACC. Y después nos dice que comparemos el resultado. Para eso tenemos que sacar la WACC. Y si ustedes consultan aquí su formulario, podrán notar que ustedes pueden obtener la WACC utilizando esto de acá. Entonces, si ustedes se meten en la pauta de la ayudantía que les voy a subir, no va a estar exactamente igual. Y aquí yo les voy a decir la traducción de lo que sale en la pauta a lo que sale aquí. ¿Qué tenemos aquí? Sabemos que la tasa en el fondo de la WACC va a ser igual a RD por uno menos T. ¿Qué es RD en este caso? RD en este caso es el I, la tasa I. La tasa I, si nosotros nos metemos a nuestro super duper set de datos, estaría siendo representada, y no está representada aquí, pero es la tasa de interés que nos daba el préstamo. Y la tasa de interés que nos daba el préstamo era de un 5%. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, esta RD, es en realidad la tasa de la deuda, o sea, la tasa de impuesto. Y, 5, o sea, la tasa de interés, perdón, no de impuesto, de interés, que es 5%. ¿Ya? Después, uno menos T. ¿Qué es T? En este caso, T no es de tiempo, sino que se refiere a esto, al tax, al impuesto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? En la pauta de la ayudantía les va a salir también algo que se llama ACT. ACT es equivalente a D más P. ¿Ya? Y D está aquí, y P está aquí, y D más P también está aquí. Y RP, ¿qué es esto? Que también lo tenemos nosotros aquí. RP lo escribimos nosotros más arriba, aquí, como... ¿Dónde lo dimos? RD, también es 5%. Y así tenemos nosotros toda nuestra información necesaria para poder sacar la WACC. Entonces, vamos a sacar vamos a sacar el WACC. Entonces, vamos a hacerlo, pongamos las manos a la obra y saquemos el WACC. Entonces, para sacar el WACC necesitamos el P, que también está incluido en la fórmula, que va aquí. El P es el valor de mercado. ¿Ok? El valor de mercado del capital propio. Que si nosotros nos vamos al enunciado de la ayudantía, hoy estoy abriendo todo menos el enunciado de la ayudantía, enunciado de la ayudantía, tarararán, tan, tan. Lo que tenemos que consultar está aquí. Nos dice, tarararán, el gerente decide financiar parte de la inversión con 100 millones de deuda, por lo que pagaría un interés igual a la tasa libre de riesgo, y en ese escenario se estima un beta apalancado de 1,66. Nos dice que dado los estándares, la empresa invertirá. Tarararán. Entonces, aquí hay un supuesto muy importante que también aparece aquí en la pauta de la ayudantía, en la plantilla, que está aquí. Si el mercado de capitales es eficiente y competitivo, el valor de mercado del capital propio corresponde al valor presente del flujo de caja financiado. ¿Qué significa esto en español? Significa que si yo quiero saber cuánto es el valor de mercado del capital propio, lo que yo tengo que hacer es consultar esto que saqué aquí recién.
Y por eso es que no podíamos sacarlo sin haber hecho antes la B, ¿ya? Entonces es igual a, si yo quiero sacar el valor de mercado del capital propio, vamos a ponerle CP, pues, no CP9, CP. Ay, señor, por favor, Excel, no me hagas estas cosas. CP, perfecto. Si yo quiero sacarlo, entonces lo único que tengo que hacer es tomar esto y dividirlo por el R de la deuda. Y el R de la deuda está aquí. ¿Ok? Si yo hago esto, oh, ahí está, po, 140,37, que era el 140 que le había dicho. Entonces, bajo el supuesto de que este es un mercado estable, nosotros decimos, ok, entonces el valor de mercado del capital propio se obtiene obteniendo esto de acá, el 21, y tiene que ser del flujo de caja financiado, o sea, el flujo de caja con deuda. No puede ser el flujo de caja sin deuda, el puro. No puede ser el 24, tiene que ser este, 21. Dividido por la tasa asociada a la deuda, la tasa asociada a este flujo de caja que es 15%, y eso nos da el 140,37 que habíamos utilizado en la A, ¿ok? Que coincidentemente es igual a P menos D. O sea, es igual a la deuda menos el tururún, que lo habíamos sacado aquí. ¿Dónde lo habíamos sacado? 140. Lo habíamos sacado. Yo me acuerdo que lo habíamos sacado. Bueno, coincidentemente es igual a la inversión, que era 240, menos la deuda, que era 100. Entonces 140. ¿Ok? En este caso tenemos un resultado completo. Aquí está el valor de mercado del que les estaba hablando al principio, que era como misterioso. Pues aquí está. Y una vez que ya lo hemos sacado, no nos faltan más datos y podemos sacar nosotros la WACC. ¿Ya? Entonces la WACC, ustedes cuando la hagan en calculadora, se los recomiendo que lo hagan por pasos, porque es posible como equivocarse entre medio. Entonces, para evitar eso y evitarnos los malos ratos, lo que vamos a hacer es simplemente hacerlo así, paso a paso, sin ningún problema, y así no nos equivocamos y no nos llevamos a un error de arrastre gigante. ¿Ya? Porque los errores de arrastre gigantes no son buenos, no son nada buenos. Entonces, si nosotros consultamos aquí nuestra fórmula de la prueba, nosotros vamos a decir, ok, esto es igual a, y vamos a tomar esto, la tasa libre de riesgo, que está aquí 5%, por uno menos el tax, que está aquí arriba, 40. Esto va a estar multiplicado a su vez por la deuda, que está aquí, es 100, pero eso está dividido por la suma entre la deuda y lo que vamos a sacar, que es 140,37. Perfecto. Entonces, para que esto no explote, vamos a ponerle un paréntesis aquí. Estamos. Esto a su vez le sumamos, como sale aquí, vamos a sumarle la tasa del, del flujo de caja financiado, que está aquí, 15%. Eso es lo que representa este RP. Y una vez tenemos eso, simplemente tenemos que multiplicar esto por lo que acabamos de obtener, que es 140 partido en 140,37 más la deuda que estaba acá arriba, que es 100. Entonces, como podrán ver, es una expresión más o menos larga. Por eso es que si lo hacen en calculadora, yo les recomiendo que lo hagan por partes y lo vayan desglosando. Y ponen ahí que lo están aproximando a decimales. ¿Ya? Y entonces, si nosotros tomamos todo esto y le damos a Enter, hice algo mal. Dios, ando en racha hoy día. Vamos a revisar de nuevo que hice mal. Más esto, uno por esto, por... Ah, no, ya sé dónde está el problema. Sí, no, esto es un por, no un más. Genio, absoluto genio. Ahí está. Entonces nos da entonces la tasa del 10%. Sí, esto es un por, no un más. Claro, si nosotros estuviéramos en una prueba o en una ayudantía presencial, me podrían haber detenido y me habrían dicho, oye, eso es un por, no un más.
Ya, pero eso, hay un por aquí, ¿ok? Por favor, revisen bien las fórmulas cuando lo apliquen, porque si no les puede pasar lo que me acaba de pasar a mí. Y si se dan cuenta, el resultado, si ustedes ocupan un más, es 53%, y 53% no se parece en nada al 10% que sí es la respuesta correcta. ¿Ya? Nuevamente, insisto, si es que les da un número cercano a 10, así como 9,97, 9,98, o incluso, pero esto lo dudo mucho, 9,99, no se preocupen porque el resultado es aproximadamente 10, ¿ya? Y nosotros cuando tengamos este 10, lo único que tenemos que hacer ahora es volver a evaluar el proyecto anterior, pero ahora considerando una tasa de descuento de 10, ¿ok? Vamos a volver a evaluar esto. Entonces va a ser igual a esto más esto de acá, partido en esto de... ¿Dónde está? Aquí. Ok, ok. No, perdónenme. Hoy ando en racha hoy día. Ando en fucking racha de equivocarme en leceras. Esto no es esto de acá, es el de arriba. Dios mío. Esto es esto de acá, más esto de acá. Y ahora sí, esto de acá. Ahí sí. Y ahora sí. Ya, perdónenme. Ay, Dios mío, no, es que a esta altura del semestre no estoy. Ya. ¿Qué pasa aquí? Sacamos la tasa de descuento de la UAC, ¿ya? Y para nosotros evaluar el proyecto ahora, volvemos a evaluar el flujo de caja que habíamos obtenido acá arriba, el del proyecto puro, ¿ya? Entonces, lo que volvemos a evaluar es con la UAC, el proyecto puro. Y como podrán notar, al evaluarlo con la UAC, ya nos da un band negativo, ahora nos da un band positivo, ¿cierto? Y nos da un band, de hecho, muy, muy, muy parecido al band de la B, ¿ya? Entonces, ese es el efecto que tiene la huaca aquí. La tasa, al ser, en este caso, ¿era menor o mayor? La tasa aquí, menor. Al ser menor, en el fondo están bajando la exigencia a la que ahora le estamos evaluando el proyecto, de tal forma que ahora sí conviene hacerlo, pero conviene por muy poco hacerlo, porque es un decimal de cero. ¿Ya? Entonces, nuevamente, no sé por qué me salen tan accidentadas las ayudantías. Yo creo que ya mi cerebro está pidiendo ayuda. Pero, si quedó alguna duda, lo puedo explicar de nuevo, ¿ya? Perdónenme los cálculos. ¿Quedó alguna duda, José? O sea, creo que entendí. Igual me perdí un poco, pero creo que entendí. Sí, perdónenme. Pero sí, claro. Lo que nos dice aquí es que evaluemos el proyecto con la UAC, ¿ya? Entonces, nos dice que el proyecto debe ser financiado por el método del costo por medio del capital, ¿ya? Como dicen que es por medio del capital, entonces nosotros estamos evaluando entonces el proyecto puro, el proyecto que está aquí, porque este es el que está financiado con capital, este está financiado con deuda, ¿ya? Por eso entonces aquí nosotros tomamos esto que es la UAC y al aplicar la UAC sobre esto nos da 0,37, que es lo mismo que está aquí. Y ahí sí nos da como que conviene. Ya. La siguiente no me puedo equivocar. La siguiente no me puedo equivocar porque es un cálculo muy fácil. Ya si me equivoco aquí me tienen que retirar. Nos dicen que calculemos el valor del apalancamiento financiero. ¿Ya? Y si ustedes llegan a este punto en la prueba, el valor del apalancamiento financiero es un punto gratis, porque hay dos formas de obtenerlo. ¿Ya? La primera forma es restando el van del proyecto financiado con el van del proyecto puro. ¿Ya? Esas son las dos formas que ustedes tienen de poder hacer el valor del apalancamiento. Entonces, si ustedes hacen, y aquí es donde tenemos que lograrlo, equipo, proyecto financiado es igual a esto, menos el van del proyecto puro, que nosotros sabemos que es negativo, está aquí, y esto es aproximadamente 40, ¿ya? Entonces son 40, y como todo está escrito con millones, son 40 millones, ¿ya? Es el valor del apalancamiento. Apalancamiento. Ahora, hay otra forma de obtener el valor del apalancamiento, si es que este no les gusta. La otra forma de obtener el valor del apalancamiento es dividiendo el ahorro que nosotros tenemos en impuestos partido en la tasa de interés, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es el ahorro que tenemos en impuestos? Ok, el ahorro que tenemos en impuestos está representado como la diferencia entre los impuestos que tenemos en el proyecto puro y los impuestos que tenemos en el proyecto financiado. ¿Ok? Entonces, en el proyecto puro nosotros nos generan impuestos por 16, ¿ya? Pero en el proyecto financiado estos impuestos bajan a 14. Por lo tanto, nos ahorramos un total de 2 millones en impuestos. Pero esto a su vez está dividido en la tasa de descuento, en la tasa de interés. Y la tasa de interés a la que estamos asociando esto, en este caso, es esta, 5%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos habían dicho en el enunciado que la tasa de interés es igual a la tasa libre de riesgo, ¿ya? O sea, es mejor para que no haya una confusión, es esta la tasa de interés. Y si nosotros aplicamos esto, también al igual que esto, es aproximadamente 40. Porque si yo le pido a esto que tenga menos decimales, ahí está, 40. Entonces, esas son las dos formas en las que yo puedo obtener el valor del apalancamiento. Forma número uno, si yo ya calculé el flujo de caja del proyecto puro y del proyecto financiado, entonces va a ser simplemente la diferencia entre el financiado y el puro. ¿Ya? Forma número dos de calcular el valor del apalancamiento. Veo cuántos impuestos pagaba yo en el proyecto puro y veo cuántos impuestos pagaba yo en el proyecto financiado y la diferencia yo la divido por la tasa de interés asociada, por la tasa, perdón, por la tasa de interés asociada, que en este caso es esta, la de libre riesgo. Entonces, eso nos da 40 también. ¿Ya? Me tienen que dar igual independiente de qué método ocupen. Esa es la gracia. ¿Ya? Me quedó un poco desordenado el Excel, pero ante eso les digo que no cunda el pánico porque voy a subirles la pauta que está ordenada, que nos entregó la Fran. ¿Ya? Y la pauta ordenada que nos entregó la Fran, están todos los comentarios que iba haciendo, pero están escritos así de forma que ustedes lo pueden consultar con el video y sin el video. Y ese es el ejercicio. Entonces, aparte de los problemas que tuve yo, pero esos problemas son porque se me quemó el cerebro a esta hora y más encima el Excel, yo me peleé con el Excel aquí. Como podrán notar, la dificultad no es tanta, ¿ya? La dificultad de los ejercicios en sí, de los cálculos que tienen que hacer, no es tan alta. O sea, no es más alta que que la típica prueba de cálculo, ¿ya? O que la típica prueba de cualquier otra materia que aplique matemáticas, ¿ok? Es muy lograble. Entonces, mm, reitero mi recomendación, que es estudiar con las pruebas del año pasado y hacerlo con calculadora, porque así van a tener que hacerlo ustedes, van a tener que hacerlo a puño y leña. Y según vi en su rendimiento para la prueba 2, porque la Connie me lo mostró, no está muy bien la cosa, pero creo que todavía hay gente que se puede eximir y y también hay gente que en el fondo puede llegar con mejores resultados al examen. Yo se los recomiendo. Yo les recomiendo mucho que le pongan bueno a la prueba 3 para que después no necesiten una nota tan alta para el examen, ¿ya? Porque ya el examen los puede complicar más o les puede joder más la vida. En cambio, si ustedes le ponen bueno en el fondo a esta prueba y llegan con un resultado más aceptable, después ya el examen no les va a exigir tanto, si es que tienen que hacerlo, y si es que se pueden eximir, mejor eximirse a que no eximirse. Pero esa es la identidad de hoy día. Espero que les haya servido. La pueden ver de nuevo, pueden leer de nuevo lo enunciado y pueden ver de nuevo el desarrollo que les voy a subir ahora a continuación. Y eso, voy a dejar de grabar ahora por si tienes como alguna duda adicional